Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy seguimos por tierras jienenses, por tierras de Jaén. Y hoy el título propuesto es Entre la Guardia que es una villa cercana a la capital de la provincia de Jaén, y Huelma. Entre La Guardia y Huelma. Es exactamente el espacio geográfico por el que nos vamos a mover y vamos a seguir recorriendo la interesantísima obra de Andrés de Vandelvira, el gran arquitecto del Renacimiento y tan profundamente desconocido. Bueno, a veces me suelen decir, bueno, oye, estás hablando por ahí de un montón de cosas de la chistorra del norte, del chacolí, del vino Rioja, del Jerez. ¿Por qué no te enfocas un poco en todo lo que es la gastronomía y la comida tan rica que hay en Jaén? Y si vamos un día y vamos a un restaurante, ¿en qué tenemos que pedir? Bueno, pues claro, eso, yo me estaba haciendo la reflexión y decía que eso es un mundo muy, muy amplio y muy grande, y cada uno pues tiene sus propias características, y le puede gustar una cosa y a otros les puede gustar otra. Hay otras. Entonces se ha hecho una especie de valoración entre los productos que se consumen en Jaén y qué es lo que se suele poner o lo que se suele exportar como idea de cara al exterior cuando se hacen las grandes ferias de turismo o las ferias nacionales o internacionales o mundiales, como puede ser Fitur, y entonces se presentan muchas veces estos productos para que la gente los cate, haga una cata, ahora eso que está tan en boga. Y la comida típica de Jaén se caracteriza, pues claro, por platos con influencias de las diferentes culturas que han pasado por su territorio, y también de las gastronomías de las provincias que hay alrededor con la que comparten platos. Pero sin duda, entre los ingredientes que forman parte mayoritariamente de los platos típicos de Jaén, la gran estrella es el aceite de oliva, que está presente en la mayoría de platos de una gastronomía variada y que ya se conoce por el aprecio, no ya nacional, por el aprecio mundial que se le tiene a este aceite. Y de hecho Jaén, ya os he contado varias veces, que se la conoce como la capital mundial del aceite por la variedad y la calidad de sus productos. El aceite de oliva de Jaén es pues uno de los más famosos del mundo, y la provincia es el mayor productor de aceite de nuestro país y del mundo en proporción de terreno y de territorio. Y en la provincia de Jaén podemos encontrarnos con las tres denominaciones de origen de aceite de oliva diferentes, que son los de Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. Y el aceite de oliva lo podemos encontrar para elaborar la mayoría de los platos de la cocina de Jaén. Un plato que tiene un nombre extraño, que yo la primera vez que lo oí me sorprendió mucho, es el de andrajos. Andrajos me sonaba a mí como a una ropa hecha jirones. Pues bueno, es que igual el aspecto nos recuerda algo, esto de andrajos. Es un guiso elaborado con un sofrito de tomate, cebolla y ajo y pimiento rojo, al que se le añaden tortas de harina y otro ingrediente, tortas de harina en el sentido que a veces son migas, o como esquirlas de la corteza del pan, que dependiendo de la variedad puede ser acompañado por bacalao, conejo o liebre. Es un alimento típico de Jaén, pero sobre todo de la gente del campo, que lo suele
consumir generalmente en invierno, que era cuando las personas acudían a varear los olivos. Y el nombre se debe, como os digo, a este aspecto del plato, que parece ropa deshilachada, es decir, unos andrajos. Y este plato también es muy típico en la localidad de Úbeda que hemos visitado, cercana a la de Baeza, que es por donde andamos. Otro plato muy, muy típico es la pipirrana, que es una ensalada muy típica durante el verano y durante la época de calor. Está hecha con cebolla, tomate, aceite de oliva, ajo, pimiento y pepino, aunque este último ingrediente no se incluye a veces, según la variante del plato. Por el contrario, hay algunos que le pueden añadir otros ingredientes como es el huevo cocido y el atún. Sería la base de una especie de gazpacho, pero la clave aquí es que no se tritura, no se hace líquido, sino que se pone con todos los trocitos para poderlos disfrutar. Otro producto es el ajuatao. Cuando hablamos de ajuatao, ya sabéis que nos estamos refiriendo a ajo. El ajuatao es una salsa a base de ajo que se hace una pasta con aceite y ajo molido, que se suele acompañar, con lo que acompaña a los huevos y a las patatas, y con las patatas se hace un puré que se mezcla con la masa de ajos y previamente ha sido machacado los ajos en un mortero, y se suele dejar enfriar la masa para evitar que cuaje, y se echa huevo y seguidamente un chorro o zumo de limón o de vinagre. Otro producto es la morcilla de caldera. La morcilla es la morcilla. En nuestro país tenemos morcillas por todas las esquinas. Y si unas son buenas, otras son excelentes. Son muy variadas, ¿eh? Yo siempre os recomiendo que no os quedéis con una sola. Que digáis, la de mi pueblo es la mejor, no, probar la del pueblo de al lado o la del pueblo de a 1000 kilómetros, que también puede ser interesante o no, y os puede gustar o no. Y hay una morcilla de caldera que también es propia del municipio de Úbeda, que es de elaboración artesanal, y se trata de una morcilla hecha con cebolla y piñones. Y se diferencia del resto en que antes del proceso del embutido se escaldaba en una caldera, o sea, se metía en agua muy caliente en una caldera y se sacaba. Se sirven generalmente untada en rebanadas de pan, aunque también hay quien la toma con los ochillos, que son unas tortas típicas de Jaén. Otro plato jienense son los galianos. Los galianos es un cocido de origen pastoril y son muy, muy parecidos al gazpacho manchego, pero más secos. Se elabora con tortas galianeras y carne, que generalmente suele ser pollo, liebre, perdiz y conejo. Se abre como si fuera la comida esta, la carne esta así como deshilachada, que tanto hacen los cubanos en alguna de sus comidas. Pues esto se recuerda un poco. Se hace un sofrito al que se le añade agua, dejando cocer dentro las galianeras y las carnes deshuesadas, y ya cocidas se apartan y se deja reposar hasta que vemos que no están ni secas ni blandas, y en ese momento se les da una vuelta en el fuego añadiendo algo más de caldo si lo vemos convenientes. Otro plato, ya veis que aquí parecía que en Jaén comían y estaban todos ahí, es que aquí ha hecho muy daño eso que durante muchos años se decía de que de Despeñaperros para abajo eso ya no era África, era Manchuria. Pues se ha hecho mucho daño y aquí se comía bien y se sigue comiendo y apreciando bien. Las migas ruleras son muy fáciles de elaborar. Se trata de un plato también de origen pastoril, cuyo objetivo principal era el aprovechamiento de las sobras de pan cuando se quedaba duro. Y los ingredientes de esta antigua receta son muy variados. Los principales eran el pan desmigado, el chorizo picado, el tocino de cerdo entreverado, el jamón picado, ajos y aceite de oliva. Se remojaba el pan y se mezclaba con la harina, se frían los ajos y los tropezones en aceite caliente, y finalmente en el aceite se echa la masa de pan, que ya está así como desmenuzada, y se le va dando vueltas poco a poco hasta que las migas están hechas. Otro plato, el ajo harina. El ajo harina o ajo de harina,
es otro plato típico de las zonas del interior de Jaén y de otras zonas de las provincias de alrededores, aunque tiene unas grandes versiones diferentes. Este plato consiste en un guiso elaborado con ingredientes como el aceite de oliva, el pimiento rojo, los níscalos, las setas, la panceta, el tomate natural, patatas, ajos, pimentón y la harina para que el caldo coja consistencia. Y en algunos casos también se pone bacalao, aunque no es obligatorio. El ochío es un exquisito pan que tiene su origen en los monasterios que se enclavaban en la cuenca Alcata de Guadalquivir de la provincia de Jaén. El pan se elabora con aceite de oliva y matalaúva, que son estas pequeños... Bueno, si pedís a una tienda matalaúva ya os van a dar allí tranquilamente, que es como es parecido a la ajonjolí, si no es lo mismo. Y cada kilo de pan se divide en 8 trozos, de ahí su nombre. Y en algunas variantes se sustituye el azúcar por el pimentón, convirtiendo en un plato salado al que se le añaden ingredientes como chorizo y bacalao. Los panetes. Los panetes son un postre muy típico de la Sierra de Segura en Jaén, aunque podemos encontrarlos por toda la provincia. Su elaboración consiste básicamente en preparar una masa hecha con migas de pan y de huevo, como unas pelotas, como unas almóndigas, la cual se fríe en aceite caliente dejándolo repasar. Y a continuación, por otro lado, se tuesta un poco de azúcar, se añade agua, anís, canela, naranja y se deja cocer. Y en media hora se echan los panetes y se deja cocer un poco más añadiendo rodajas de naranja. Es un dulce. Los papajotes, esto es también un nombre como muy simpático, que son unos exquisitos dulces de la provincia de Jaén, muy consumidos durante la época de Semana Santa, y su elaboración es sencilla. Se bate un huevo al que se le añade leche y seguidamente harina, y recuerdan a los buñuelos en el fondo, pero cuando ya está todo bien batido, se echa una cucharadita de levadura o de gaseosa y en una sartén se fríen cucharadas de la crema conseguida, y una vez fritos se dejan escurrir. Se espolvorean con azúcar y se sirven calientes. Pues hasta aquí nos ha traído un poco de la gastronomía de Jaén, que nos ha llegado a través de demandas vuestras de decir, y en Jaén que se come, no te vayas por ahí, que allí yo creo que tampoco pasan hambre, se comen muy bien. Y el alterne puede tener un sentido peyorativo, pero también hay un alterne positivo, que es la socialización normal de una sociedad urbana o rural dentro de lo que es el compartir un vinito o un trozo de pan con aceite y tomate y un café. No solo eso, sino la amistad, la charla y la armonía tiene un punto clave en lo que son la parte de cafés, de restaurantes y de barecicos que están en la parte alta de Jaén, no muy lejana a lo que es la catedral, cercana a la Plaza de la Constitución, y donde podéis encontrar estos y más productos interesantes para una visita que podáis hacer a esta zona jienense, para esta zona de Jaén. Y volvemos, nos habíamos quedado solo para concluir en Baeza. Estábamos dentro de la catedral de la Natividad, dentro de la capilla de San Miguel o de los Arcedianos en la catedral de Baeza, y en la capilla mayor del testero plano se cubre con una magnífica bóveda vaída de nervios de tipo enjarjada, y en el lado de la epístola que nos quedaba la capilla del Sagrario, abierta en la cabecera, que data del 1620 y se cubre también en bóveda de media naranja, y debió estar toda ella pintada, según se desprende de algunos restos. También próxima a ella la capilla de los Dolores, a modo de un gran nicho formado por un arco grande de medio punto. Como veis, merece muchísimo
una visita que podáis hacer tanto a Úbeda como a Baeza. Están las dos muy próximas, están, como os he dicho, están cercanas. Hay magnífica hostelería y están pues relativamente cerca de Jaén Capital, de Córdoba, de Granada, para cuando queráis hacer una visita. Vamos a irnos a la Guardia de Jaén, al año 1540, cuando Andrés de Vandelvira está por aquí construyendo cosas. Una sorpresa increíble, alucinante ha sido para mí descubrir esto. Pasaba siempre, cientos de veces he pasado por debajo de la carretera, pero nunca había subido, y ya un domingo, me propuse visitar la iglesia, porque aquí hay muchas iglesias que las pillas abiertas los domingos porque hay misa, porque luego algunas, con todo el tema de la pandemia y todas estas cosas, te puede costar, Dios ayuda, a encontrar la llave, aunque cada vez las oficinas de turismo y los ayuntamientos dan más facilidades, y la Iglesia Católica Romana, que tiene pues la mayoría de todos estos templos, está encontrando complicidad con la importancia que tiene el valor artístico de esta serie de construcciones. Vandelvira trabajó para Rodrigo Mesía Carrillo y su esposa, Mayor de Fonseca, señores de la Guardia de Jaén, y se haría cargo a mediados de la década de 1540, transformando la iglesia del convento dominico de Santa María Magdalena de la Guardia, donde ensayará el tipo del pilar de influjo de siloesco, derivado de la Catedral de Granada, que luego empleará en la Catedral de Jaén, a la cual ya también visitaremos. Y su fama habría ya traspasado además las fronteras del Reino de Jaén, y así en 1550 fue consultado para continuar la obra de la Catedral de Málaga, haciendo para la ocasión un modelo o maqueta que muestra el dominio y conocimiento aventajado de los modernos modos de proyectar que ya tenía el Renacimiento. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y el antiguo convento de Santa María Magdalena de Jaén forman parte del único conjunto que se constituyó en el convento fundado por la Orden de Santo Domingo, por los dominicos, en la ciudad de la Guardia de Jaén, en la provincia de Jaén. Sus obras se iniciarán en la actual ubicación en el año 1539. De estilo inicialmente gótico, la traza seguiría un primer proyecto redactado por Domingo de Tolosa, pasando posteriormente a ser profundamente revisado por Andrés de Vandelvira, que imprimiría su personal sello ya de corte renacentista al templo y a lo que es la logia, la arcada del claustro. Aunque el contrato firmado por Vandelvira fijaba un plazo de ejecución de 2 años y medio, la actuación del arquitecto se prolongaría en un total casi de 26 anualidades, lo cual deriva en un nuevo encargo de Francisco del Castillo el Mozo, que ejecutaría la bóveda que cubre el coro, el cerramiento de la fachada, y daría fin a la galería del claustro y adornaría este con una fuente dedicada a María Magdalena, advocación principal del convento. En 1577 se fecha esta fuente, aunque es considerada un cierre de este último periodo constructivo y el final de las obras del convento. El antiguo convento de Santa María Magdalena es uno de los principales patrimonios monumentales de la Guardia de Jaén y uno de los máximos exponentes de la arquitectura del maestro Andrés de Vandelvira. Probablemente uno de los templos que más se hace ejemplo su idea o su concepto constructivo, y lega a la Iglesia, transmite a la Iglesia un programa iconográfico de gran valor, y el único ejemplo que conocemos en su producción de una cabecera ochavada, arquitectura religiosa y a la vez panteón funerario de lo que iban a ser sus mecenas, los señores de la Guardia, y se trata de un edificio que, como una de las obras, como os digo, más importantes, donde Vandelvira renovó la iglesia, creando un presbiterio de gran belleza clásica y con ciertos toques tradicionales en la manera de disponer las bóvedas, y el patio o claustro de un convento también con esa elegancia andaluza
tan característica de este renacimiento en tierras andaluzas. Por aquel entonces Andrés de Vandelvira tenía 33 años de edad. Ya había cosechado una considerable fama gracias a la participación en las obras de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, y en dicha iglesia ovetense se encontraba trabajando una gran selección de arquitectos, escultores y pintores bajo el auspicio del secretario de Estado de Carlos V y caballero de la Orden de Santiago, como hemos visto, el humanista también, por decirlo de alguna manera, Francisco de Cobos. Humanista por su ambición de tener cosas. Igual humanista intelectualmente no lo fue tanto. Pero bien, aquí estaba Diego de Siloé, que la trazó esta iglesia en 1536, y el propio Andrés de Vandelvira en 1540, el imaginero francés Esteban Jamete, el escultor Alonso de Berrubete, por lo primitivo del altar mayor, el pintor italiano Julio de Aquiles o el maestro rejero Bartolomé Ruiz. Esto es lo que hemos visto en la otra iglesia que tanto influye en esta, en la del Salvador, porque el Salvador es una arquitectura religiosa privada, como vimos, y un verdadero funerario para los Cobos, y no es de extrañar que produjera gran admiración en toda la nobleza y que todos quisieran tener, los marqueses, por ejemplo, como estos de la Guardia, quisieran tener un palacio al modo de. Rodrigo Masía Carrillo Ponce de León y su esposa Mayor de Fonseca, mecenas de la iglesia de este convento dominico, estaban colaborando activamente en la construcción a cambio del mencionado trato de establecer allí su capilla funeraria. Y como en El Salvador, como en la vecina villa de El Salvador, deciden engalanar su templo con la nueva estética italiana y con alguna obra ambiciosa que fuera previamente como que la caracterizada. Y todo desembocó en un largo proyecto que cumpliría el contrato y otro contrato y otro contrato en todos los plazos firmados, dada que cada vez se iba haciendo más amplia, había más escasez de medios, pero también se convertía en algo más ambicioso, y por eso Vandelvira prolongó casi 26 años aquí la construcción. No obstante, el contrato del 11 de diciembre de 1542, realizado esta vez ya sin pública licitación, establece las condiciones para la culminación del proyecto por un total de 3.700 ducados y en un plazo de 2 años y medio. A finales de mayo de 1543, la obra debería estar a nivel de las basas y en junio de 1544 a la altura de los capiteles. En Navidad de 1544, terminadas las paredes y selladas las capillas, y el último plazo, en julio de 1545, debería estar fechada y acabada. Por eso Andrés de Vandelvira acepta el proyecto. Y tras la firma del contrato, Vandelvira firma otro contrato que sitúa como compañero de obras y traslada la mitad de ellas a Juan Rodríguez de Requena, sirviendo este contrato en realidad para establecer a Requena como el verdadero ejecutor material de las obras, debido a los diversos compromisos que cada vez iba adquiriendo más y más el arquitecto Vandelvira. Aunque el proyecto de Domingo de Tolosa se establece como base, gran influencia de los señores de la Guardia y del propio Andrés de Vandelvira, se incluyen los siguientes grandes cambios. La situación de la bóveda de medio cañón de la cabecera, cambiada por una de cuarto de esfera y dividida en casetones que albergan relieves iconográficos. Como tradición, desde la planta de la bóveda planteada en el presbiterio, ochavada, por eso se llama el ochavo de la Guardia, según Alonso de Vandelvira, el hijo, el que relata las obras de su padre, cuyo entablamiento se apoya sobre las trompas aveneradas que servían como símbolo propagandístico de los fundadores del convento, Rodrigo Mesía y Mayor de Fonseca, situándolas en sus escudos. En la bóveda de nervios del crucero, en un principio ciega, abre una linterna y un tramo de los pies aparece una capilla rectangular, tramo que cubre con una obra similar a la del crucero.
Y por último añade una novedad al propio soporte, reinterpretando el pilar cruciforme con un esquinazo de 3 aristas, detalle que es completamente único en toda la producción arquitectónica, aunque utilizado anteriormente, por ejemplo, en la Catedral de Granada por Siloé, y disponiendo estas aristas como el tránsito de los nervios de las bóvedas. Una vez iniciada la construcción, los frailes sienten la necesidad de situar cuanto antes su habitación junto a la iglesia, por lo cual convienen con Vandelvira la proyección adicional de las diversas dependencias conventuales. Y esta proyección, de hecho, sería la última del arquitecto en La Guardia, en el año 1568, a la edad de 59 años, donde fecha la galería inferior del claustro y su nombre no aparece en un nuevo contrato. Sus antiguos mecenas, Rodrigo Mesías y Mayor de Fonseca, habían muerto, así como probablemente el aparejador Requena. Además, el por entonces señor, el ya marqués de La Guardia, Gonzalo Messiá Carrillo, económicamente no se implicará tanto en las obras conventuales, las cuales debía su duración a que habían cansado a señores y a frailes que reclamaban al nuevo arquitecto que pusiera fin a la construcción y que les dejara vivir y rezar allí. El nombre de Francisco del Castillo el Mozo, que había construido para el marqués la fuente conmemorativa de la plaza y la torre del campanario de la iglesia parroquial en el recinto del castillo, resuena con fuerza y será una llamada para el fervor de lo que era el convento dominico. Bueno, en el programa iconográfico del crucero de la iglesia nos encontramos con varias representaciones labradas, que son Getsemaní, el prendimiento, Jesús atado a la columna, el Ecce-Homo, la Verónica, la elevación a la cruz, la piedad y la resurrección. Esto es lo que recuerda los momentos finales de la vida de Jesús. Sin embargo, el programa iconográfico de la Orden de la Cabecera es una explosión de elementos. Está el escudo de la Orden de Santo Domingo, el de don Rodrigo de Mesía, el de doña Mayor de Fonseca, las santas Úrsula, Inés, Catalina de Siena, Eufemia, Eulalia, Bárbara, Cecilia, Lucía, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Ezequiel, David, Jeremías, Job, Abdías, Malaquías, San Agustín, San Vicente Ferrer, San Jerónimo, Santo Tomás, San Lorenzo, Santo Domingo de Guzmán, San Esteban, San Pedro Mártir, que es un santo dominico, Gregorio, Antonio, Ambrosio, el año de la datación, Bartolomé, Tomás, Andrés, Miguel, una Virgen con el Niño, Juan Bautista, Pedro y Pablo, Matías, y la fecha de la construcción, 1556. Todo esto distribuido en los cuarterones que nos hace interesantísimo y nos tienen un largo espacio de tiempo levantando nuestra mirada a lo que es la contemplación y la interpretación y los seguimientos de todos estos elementos. Interesantísima, imprescindible. Visita la iglesia de la Guardia de Jaén y su convento, que ahora están, por así decirlo, desmantelados, pero juntos y visitables. En Huelma, nos hemos ido a otro pueblo, en Jaén, a la iglesia parroquial de Huelma, construida en 1559. El templo parroquial de Huelma también puede figurar entre los mejores de la provincia de Jaén, ya que constituyen un grupo de una serie de espléndidos monumentos arquitectónicos que se construyeron en esta región en la mitad del siglo XVI, en los cuales intervino de una manera más o menos directa nuestro Andrés de Vandelvira, y la construcción debió ser iniciada en estilo gótico decadente y tardío, del cual quedan ciertas señales en arcos apuntados y en la bóveda del crucero que preceden al presbiterio. Y no se siguió la obra según las directrices previstas, porque ya el nuevo estilo renacentista se había impuesto en toda la región y brillaba ya de una manera espléndida en las ciudades como Baeza, Úbeda y en Jaén. Andrés de Vandelvira se ocupó de la ordenación y de las trazas del templo. Se trata de una grandiosa iglesia
de 3 naves con cabecera recta y 4 tramos en su desarrollo longitudinal. Estructuralmente es una de las llamadas iglesias de salón, es decir, una en que las naves se abovedan a la misma altura, solución muy en boga en las últimas etapas del gótico y en los comienzos del siglo XVI, pues tiene la ventaja de equilibrar todas las tensiones y lograr edificios relativamente ligeros, muy estables y con una gran diafanidad o un gran espacio diáfano en el interior. Vandelvira en esta obra, como en casi todas de las suyas, adopta por los abovedamientos de bóvedas vaídas. Fue el maestro que mejor las trata y con más variedad las decora. En Huelma, algunas están decoradas con recuadros, casetones, figuras, etc. y del gusto más típicamente vandelviresco. Y los pilares, siguiendo la fórmula de Siloé en la Catedral de Granada, son compuestos de estilo clásico en torno a un núcleo cuadrangular, tratado como pilastras que se adosan 4 medias columnas correspondientes a cada una de las caras del pilar. Estas medias columnas en Huelma son de fuste liso y de orden corintio, con capiteles de gran belleza y de delicada talla. Y la última bóveda de los pies de la iglesia quedó incompleta y se cerró más tarde con materiales más nobles y con un diseño que podríamos decir que es más torpe. Y a los 3 pies del templo se inició una solidísima torre de enorme basa, lo que hacía presumir una estructura gallarda y altiva que no llegó a ejecutarse en su totalidad. Y después del tercer cuerpo se remató con un vulgar ochavo que hace las veces de campanario y que desdice el estilo arquitectónico que se había iniciado. Y exteriormente la iglesia es muy sobria y sus grandes muros enmarcados en orden con pilastras corintias, los paños inferiores son ciegos y en las partes altas recuerda más a un palacio que a una iglesia, a mi modo de entender. Y los paños, como os digo, en la parte alta se abren ventanas con guarniciones clásicas que dan iluminación dentro del templo y valoran admirablemente por esa luz lo que son las bóvedas. La portada principal se abre en el costado de la epístola y es de gran elegancia clásica, constituida por un hueco rectangular coronado por el frontón clásico y con 2 nichos y a los costados dentro de un marco de molduras que llevan encima medallones cóncavos. Esta portada lleva las armas del obispo Tavera, que ocupó la silla de Jaén antes de la primada de Toledo. El templo fue levantado sobre el anterior, las obras de construcción empezaron en 1559 y los trabajos dieron comienzo por la cabecera del templo y aún tuvo ciertos criterios goticistas. El resto de la fábrica se incorporó ya con el nuevo lenguaje clásico del Renacimiento, tanto en lo que era la concepción de sus naves como en lo que era la fachada principal de corte palaciego, como os digo, y de inspiración serliana, obra ya de Francisco del Castillo el Joven. Francisco del Castillo el Joven terminó las cubiertas diseñadas por Andrés de Vandelvira, el segundo también tramo admirable en cuanto a variedad y complejidad de su iconografía y ornamentación propia del conocimiento y habilidad también del maestro como escultor. En el año 1611, Sebastián de Solís, visitador y veedor general de obras, el que visitaba y controlaba las obras del obispado de Jaén, solucionó el arreglo de la bóveda de la capilla mayor, que corría mucho riesgo, dice, y así la dicha capilla como el retablo puesto. En el exterior destaca la fachada sur, organizada en 2 pisos separados con una gran cornisa. El piso superior está retranqueado con contrafuertes y ventanas, y de esta fachada merecen especial mención las pilastras corintias y la portada que la centra, con un esquema serliano de vanos adintelados y de frontones triangulares sostenidos por 2 ménsulas y hornacinas
a ambos lados rematadas por guirnaldas y mascarones. Y sobre este frontón aparece el escudo también del omnipresente obispo Tavera. Y esta fachada tiene un carácter marcadamente civil, muy alejado de los modelos religiosos del Renacimiento. Este obispo Tavera que nos sale ahora será el cardenal Tavera de Toledo, que tiene el famoso Hospital Tavera tan interesante y al que espero un día acompañaros en una visita. Y hasta aquí el podcast de hoy, entre La Guardia de Jaén y Huelva. Como siempre, un placer haberos acompañado. Soy Juan Carlos González y esto es un día más vuestro podcast de Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast